Bueno, hoy hablaremos sobre la Biblia. Es un tema que nosotros ya hemos hablado, pero ¿Sobre el qué? la Biblia, la vale. Biblia. Vamos a hacer reciclaje, que es súper importante. Y empezaremos por, en el primer punto, saber qué es la Biblia, ¿no? La Biblia es el mensaje de Dios para el hombre. ¿Amén? Dios ha enviado su mensaje al hombre, al ser humano, ¿vale? Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer, todos los seres humanos, a través de las escrituras sagradas, ¿no? Que nosotros conocemos como la Biblia. Entonces la Biblia está formada por 66 libros y estos 66 libros fueron escritos por cerca de 44 autores. Esas personas que escribieron la Biblia fueron hombres inspirados por Dios. Amén. Son hombres normales, como usted y yo, ¿vale? Ellos fueron escribiendo a la medida que Dios les inspiraba a través del Espíritu Santo a escribir la Biblia. Entonces la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. ¿Vale? No fue escrita así de golpe, ¿vale? Se fue escribiendo como documentos, ¿vale? Y esos documentos pues luego fueron clasificados. Entonces el punto número 2, ¿cómo Dios se reveló a los hombres? Dios, Él se reveló a los hombres a través de la palabra escrita. Y luego, a través del Señor Jesucristo, que es la palabra viva de Dios. Amén. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Lo que estaba escrito en la letra se manifestó en carne. Amén. Y Él anduvo entre nosotros. Leamos San Juan capítulo 1. Juan 1, del versículo 1 al 3. Si alguien lo tiene y quiere leer, puede leer para nosotros. San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3. Vale, leo yo. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Amén. Jesucristo es la palabra de Dios. Amén. Él existía en el principio con Dios. Él estaba con Dios. ¿Vale? Pero se conocía como la palabra de Dios. Él no era conocido como Jesucristo. Él era conocido en el principio como la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios se crearon todas las cosas que existen. O sea, en Cristo mismo todo lo que existe ha sido creado. ¿Amén? Es a través de Él que todo lo que existe fue creado. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia, el punto número 3, el autor de la Biblia es Dios. Amén. Pero quien escribió la Biblia fueron hombres bajo inspiración divina.
Segunda Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Segunda Timoteo 3, 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Entonces, quiero volver a leer este versículo porque es súper importante. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Está hablando de la palabra de Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Entonces, tu Biblia es para enseñarte la verdad. Es para enseñarte a hacer lo correcto. La Biblia te corrige cuando estás equivocado y te enseña a hacer lo correcto. Amén. Por eso tenemos que ser amigos de nuestra Biblia. Leerla, estudiarla. La Biblia no es para el prójimo. Amén. No es para tu marido, tus hijos. No es para tu vecino. Es en primer lugar para ti. Amén. La Biblia es un espejo para nosotros. El punto número 4, ¿cómo leer la Biblia? Debemos de leer la Biblia con reverencia. Reverencia, esta palabra significa respeto. Amén. Debemos leer la Biblia con una actitud de humildad. El punto número 5, ¿para qué sirve la Biblia? La Biblia sirve para revelarnos la voluntad de Dios respecto a nuestra vida. Al estudiar la Biblia y practicarla, experimentaremos más y más de las promesas de Dios para nuestra vida. Revelación significa manifestación de algo. ¿Amén? Entonces la Biblia sirve para manifestarnos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y a la medida que vamos estudiando, vamos practicando la palabra, vamos experimentando las promesas de Dios para nuestras vidas. Ahora el punto número 6. ¿Cómo está dividida la Biblia? La Biblia está dividida en 2 testamentos o 2 pactos. ¿Ven? El Antiguo Testamento es la parte de la Biblia escrita antes de Jesús y va desde Génesis al libro de Malaquías. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto es la segunda parte de la Biblia, escrita después de Jesús, o sea, después del nacimiento de Jesús, y va desde el libro de San Mateo al libro de Apocalipsis o libro de Revelación. Amén. El libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro súper importante. Amén. Sobre todo en estos últimos tiempos, creo y recomiendo que pasemos tiempo en este libro, porque nos habla acerca de lo que está ocurriendo
en este tiempo y lo que seguirá ocurriendo, ¿no? Básicamente es el final, ¿no?, de nuestra historia, básicamente, ¿vale? Entonces es un libro súper interesante. Decir también que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. ¿Cómo así? Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento básicamente eran personas que estaban preparando el camino para la venida del Mesías. Básicamente lo que ellos estaban diciendo es: vendrá uno que salvará al mundo. ¿Vale? Todo era una preparación para la venida del Mesías. El Nuevo Testamento es la preparación de la iglesia para el encuentro con Cristo, porque Él volverá a este mundo por segunda vez. Amén. Él ya vino y Él subió al cielo y volverá otra vez. Amén. Entonces, ¿qué significa el punto número 7? ¿Qué significa testamento? Testamento es un pacto o una alianza, un contrato entre dos personas. En este caso, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento significan dos pactos o dos alianzas que Dios hizo con el hombre. En el Antiguo Testamento es el pacto de la ley y el Nuevo Testamento es la alianza o el pacto del Evangelio o de la gracia. En el Antiguo Testamento, el pacto de la ley, Él dio su ley al hombre. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no había estructura para que el hombre pudiera ser redimido del pecado. Entonces Dios creó una forma o la mejor forma para que a través de la observancia de la ley el hombre pudiera de alguna manera purificarse. No era el método más, ¿cómo te puedo decir? El método perfecto. Amén. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la palabra, ¿no? De acuerdo con la palabra de Dios dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Eso significa que para que el hombre pudiera ser rescatado del pecado, alguien tendría que derramar sangre inocente. Y en su momento Cristo todavía no había venido a este mundo. Entonces, a través de un sacrificio, de una víctima inocente, que eran los animales, los corderos, cumpliendo ciertos requisitos, el ser humano transfería la culpa a este animal, ¿vale?, inocente, y él quedaba de alguna manera libre de pecado. Y dentro de una serie de rituales, ¿para qué? Para que ellos pudieran de alguna manera tener comunión con Dios, para que ellos pudieran acercarse, ¿no?, de alguna manera a Dios. Por eso Dios instituyó, ¿no?, las leyes, por ejemplo, la ley de los 10 mandamientos, las leyes sacerdotales, las leyes de purificación, etc. Pero en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, es el pacto o alianza de la gracia o del Evangelio. Significa que a través de esta víctima inocente que es Jesucristo, ¿no?, Él murió una vez y murió por todos.
Amén. Significa que a través de la sangre de Jesús nosotros fuimos purificados. Hoy en día Dios ya puede venir y vivir dentro de nosotros. Cristo lo hizo posible. Amén. Ya no es necesario una vez al año que la gente se reúna en Jerusalén en un lugar específico para poder adorar y presentar sacrificio. Cristo lo hizo una vez y por todos. Y todos los que le entreguen sus vidas, reconozcan que son pecadores y reconozcan el sacrificio de Cristo en la cruz, somos purificados. Amén. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Es el Evangelio, el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque es algo que está abierto a todo el mundo. En aquel entonces solo estaba abierto para los israelitas. Amén. Era solo un pueblo elegido, pero hoy en día está abierto a todo el mundo. Y Dios va dando tiempo para que la gente se pueda arrepentir. Amén. Es por la gracia. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Yo no hice nada para merecerlo. Es por libre y espontánea voluntad de Dios. Él lo hizo todo. Lo único que yo tengo que hacer es reconocer y recibir. Amén. Por eso es por su gracia. Entonces, la palabra testamento está asociada a la idea de recibir una herencia por la muerte del testador o el que escribe el testamento. En el caso del Nuevo Testamento, Jesucristo es el testador, ¿no? O él es el autor del testamento de la nueva alianza entre Dios y el hombre. Amén. Él es el que, por eso, todo testamento solamente es válido cuando el que escribe el testamento muere. Amén. Por eso, el Nuevo Testamento es una alianza eterna. Es válida. ¿Por qué? Porque Cristo murió. ¿Para qué? Para hacer efectivo todas las promesas. Amén. Todo lo que está escrito en este testamento nos pertenece a nosotros. Tenemos esta herencia. Sus promesas son verdaderas. ¿Por qué? Porque Él con su muerte ha validado este testamento. Y no solamente esto, Él murió y resucitó. Por eso este testamento es eterno. Hola, Giovanni. Amén. El punto número 8, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el libro de la ley o la Torá. Entonces conocemos como la Torá, que es el libro o la Biblia de los judíos. Amén. Su Biblia tiene esos 5 libros que son la ley de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Estos 5 libros componen la Torá. Amén. Luego tenemos 5 libros. ¿Puedes repetir los libros, por favor? Son el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Esos son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Luego tenemos
los libros históricos, que son 12 libros, que son Josué, Jueces, el libro de Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Voy a repetir porque son muchos, ¿vale? Entonces, los libros históricos en la Biblia son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y el libro de Esther. Luego tenemos los libros poéticos, que están escritos en forma de poesía, que son 6 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de Salomón y Lamentaciones de Jeremías. Esos son libros poéticos. Amén. Tenemos los libros proféticos, que son 16. Entre los libros proféticos tenemos los profetas mayores y los profetas menores. ¿Qué significa eso? No es que unos sean mejores que otros, ¿vale? O son más importantes que otros, no. Los profetas menores son libros más cortos, amén. Y los profetas mayores son los libros más largos. Entonces empezaremos por los profetas mayores, que son el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas mayores, son los libros más largos, ¿amén? Los libros proféticos más largos. Luego tenemos los profetas menores, que como he dicho son los libros más cortos, que es el libro de Oseas, Joel, Amós, Obadías, Jonás. ¿Obadías? Sí. ¿O Abdías? ¿Abdías o Obdías, no? Obadías. Abdías. Abdías. Vale. Bueno, no sé, a ver, déjame confirmar. Creo que es Abdías. ¿Sí? Obdías, he dicho. Abdías, sí, tienes razón. Abdías. Sí, Abdías. Vale. Jonás. Abdías, sí. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
Amén. Después de Ageo, ¿cuál venía? Después de Ageo viene Zacarías Y Malaquías. y Malaquías. Luego tenemos en el Nuevo Testamento los Evangelios. Amén. Nuevo Testamento. Que son 4 libros. El libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Son los 4 evangelios. Libros históricos en el Nuevo Testamento. Tenemos un libro que es el libro de Hechos. Es un libro también muy importante que recomiendo también que lo leamos, amén, que lo estudiemos. Es un libro que básicamente cuando empezó la iglesia, amén, la iglesia del Nuevo Testamento, empezó en Hechos. Luego tenemos el libro de las doctrinas. ¿Qué son las doctrinas? Las doctrinas son las enseñanzas, ¿no?, de la vida cristiana. La forma de vida, cómo deben de vivir los cristianos. Amén. Aquí el apóstol Pablo enseña básicamente la conducta, ¿no?, que nosotros como cristianos debemos de tener, cómo vivir. Amén. Entonces tenemos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses. Me pierdo. Muy rápido. Vale, voy a repetir. Romanos, Efesios, Filipenses. Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Luego tenemos las epístolas universales. Las epístolas son las cartas. ¿Amén? Pero esos son el Nuevo Testamento también, ¿no? Sí, esos son todos del Nuevo Testamento. Las epístolas son las cartas universales, las cartas que fueron enviadas a las iglesias por los apóstoles, amén, que son 7. Universales. Amén. Epístolas universales. Los libros de doctrina son 13. No sé si habéis apuntado. Y las epístolas, que son las cartas, son 7. Tiago o Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera, Segunda y Tercera de San Juan, y luego por fin, o finalmente, el libro de San Judas. Pero es el Judas que no es el Judas ese, ¿no? No, no es el Judas el No. que traicionó al Señor. Ese San Judas es hermano
Y Jesús, ¿no? De Jesús, sí. Hermano de Santiago. Ah, hermano de Santiago. Aquí dice, de acuerdo con la Iglesia Católica, San Judas Tadeo fue el hermano del apóstol Santiago y hijo de Alfeo, hermano de San José y de una hermana de la Virgen María, por lo que pasó a convertirse en el primo de Jesús. O sea, dicen que era primo hermano de Jesús, ¿no? Eso históricamente. ¿Vale? Santiago también. ¿Eh? Santiago Santiago también. también. Claro, Sí. porque si eran los dos eran hermanos. Sí. ¿Cuál? A ver.